Bienvenidos al programa Espacios. Me encuentro en la ciudad de Cochabamba, en el Cementerio General, junto a la tumba de una grandiosa mujer potosina. Estoy hablando de la coronela Amalia Villa de la Tapia. Vamos a conocer su extraordinaria historia a través de nuestra invitada especial en el programa, Gaby Vallejo. Acompáñenos. Señora Gaby, bienvenida a Espacios. En esta oportunidad la hemos invitado para que podamos conversar sobre una de sus recientes obras, Amalia desde el espejo del tiempo. ¿Cómo llega Gaby Vallejo a Amalia o Amalia a Gaby Vallejo? Bueno, muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad. En verdad, Amalia yo creo que me ha abierto muchísimas puertas desde el lugar de olvido en el que estaba antes, porque hace algunos años nosotras aquí en la Biblioteca Turuchapitas teníamos una revista que se llamaba Chócale, que era destinada a niños y a jóvenes. No recuerdo quién, pero ofreció a alguien un pequeño artículo sobre esta señora. Al leerlo, para incluirlo en el libro, en la revista, me sentí completamente sorprendida de que hubiera habido una mujer con semejantes agallas, que hubiera estado olvidada, perdida, y que bueno, ahí tenía en la revista la oportunidad de salir y comunicar al mundo quién fue. No quiero decir que olvidé a este personaje, pero me impresionó bastante. Un día, sin embargo, descubrí que ella estaba enterrada en el Cementerio General de Cochabamba. Vi la lápida de piedra que tiene en el suelo y decía coronela. Prácticamente no han existido coronelas en la historia de Bolivia. Y ahí, viendo aquella imagen, me quedé recordando que ya había leído algunas cosas sorprendentes sobre ella, y me fascinó la idea, me cogió, quiero decir, me tragó la idea de poder escribir un libro sobre ella, no sé si una biografía, una novela, un ensayo. A partir de entonces me puse a indagar. Afortunadamente encontré muchísima información por internet, pero otra cosa muy afortunada fue que encontré a un escritor potosino que vivía aquí, que es, ahora sí, en este momento no recuerdo, pero está en el libro, que me trajo todo un cajón de periódicos de la época de 1942, donde ella, Amalia Villa de la Tapia, apareció en el mundo de la aviación y donde se muestra muchas publicaciones que le hicieron en Potosí, en Oruro, La Paz, y también en revistas del exterior, sobre todo en revistas de Lima, porque ella había sacado su primer revés en Lima. Entonces fue tan sorprendente que yo me apasioné de tal manera que lo único que hacía era buscar bibliografía y leer todo lo que conseguía sobre Amalia Villa de la Tapia, y me daba la sensación de que me estaba golpeando el corazón, de que ella me hablaba constantemente. Cuando así viviendo en Cochabamba, de pronto escuchaba un sonido de un avión que me parecía un Curtiss porque bajaba bastante y era chiquitito. Yo decía, Amalia, te estoy cumpliendo, te estoy cumpliendo. No sabía quién era la persona que estaba manejando el avión, pero sí, como si estuviera en un diálogo permanente con ella, decía, te estoy cumpliendo, estoy escribiendo tu vida, estoy indagando sobre ti. Y bueno, eso es lo que me ha apasionado todo el tiempo mientras construía la obra, que era un diálogo entre dos personas, una Amalia muerta, olvidada, y yo viva, con ganas de recuperarla Sí. del olvido. Sí, sí. En el relato del libro, usted habla en primera persona. ¿Por qué ha decidido hacer una biografía novelada? Bueno, me parecía que una biografía siempre es un poco más fría que una novela. Y como yo soy novelista, encontré más bien el recurso de hacerla vivir, de que fuese ella quien contara desde un pasado increíble donde está todas cenizas, pero yo creo que moviéndose, vibrando a través de esas cenizas, con alguien que la estaba recuperando.
Y por tanto me pareció muy bueno utilizar la primera persona como relato, que es ella que cuenta qué sienten sus cenizas cuando unos señores comandantes de la aviación están inaugurando un lugar dedicado a ella, que es un acervo cultural y que es como un museo de la aviación boliviana. Entonces, ¿cómo no, si Amalia estaba ahí con su nombre, con su personalidad, su historia, inaugurando un evento como ese? ¿Cómo no hablar en primera persona a nombre de ella, ¿no? Entonces, me pareció muy lindo y así continué toda la obra. Porque esas primeras páginas nos hacen sentir, cuando dice desde mi tumba yo puedo estremecerme, ¿no? Al escuchar el homenaje, es como que ha estado olvidada muchos años y se la empieza a recuperar a través del relato de su propia vida. Exactamente, exactamente. Es ella en realidad quien nos está tocando todo el tiempo a través de su palabra, ¿no? De sus recuerdos, de la emoción que habrá sentido como mujer única, valiente, completamente audaz para atravesar los cielos con un aparato que por entonces no tenía ninguna seguridad, los accidentes eran permanentes, pero ella, audaz, buscaba atravesar el cielo de Bolivia y como mujer, ¿cómo no iba a apasionarme constantemente por lo que ella decía? Y desde dónde, no sé desde dónde, pero ella me dictaba. ¿Y qué ha sido lo más complicado en todo este proceso de escribir el libro de Amalia? Yo creo que es complicado, ¿no? No, porque tenía un cajón lleno de periódicos de la época. Tenía a la sobrina que vivía aquí en Cochabamba, que me ofreció mostrarme los brevets de aviadora y me los prestó para que le sacara fotos, etc. Entonces, más bien me parecía que no había ninguna complicación. Me parecía que era Amalia que me abría las puertas, me conectaba con una y con otra persona, ¿no? Y por eso hablo de las llaves. Esas llaves las tenía ella, me las daba con un nombre, con una persona. Y entonces incluso encontré a un especialista, un aviador boliviano en Venezuela, que el señor Moyano, que me ofreció una especie de información escrita de cómo es el interior de un avión Curtiss del que había volado Amalia. Y bueno, eso yo nunca pensé encontrarme con un aviador antiguo que tuviera esos secretos, ¿no? Que pudiera contarle los detalles de qué se siente estar dentro de ese avión. Y cómo se maneja la altura y la presión y la velocidad de un avión Curtiss, ¿no? Es imposible que yo conozca, ya que no soy aviadora. Pero había una persona que me estaba dando los datos, incluso una fotografía de un Curtiss en tamaño pequeño, etc. Fue maravilloso. Y he pensado y creo honestamente que es Amalia quien me ha abierto todas esas puertas. Me ha dado, no estaba buscando a Amalia precisamente, sino a lo que ella hizo, pero aparecía alguien que me daba la llave para que entrara a los datos. Es mágico. Porque esta es una novela en base a datos reales, a información documental que usted ha ido recopilando, encontrando, ¿no? Y ordenando para poder luego escribir Amalia desde el espejo. En realidad hay dos canales, diríamos. Uno, el de la información verídica. He buscado no mentir ningún momento, sino incluir los datos, años, fechas, personas que estuvieron vinculadas con ella. Pero claro, eso es frío, está el dato exacto. Pero yo quería encontrar un camino más, que era el de la primera persona. ¿Qué sintió Amalia? ¿Qué sintió ante esos datos, ante esas personas, ante esas situaciones? Y ese es el permiso que tiene un escritor, en realidad, hacer ficción a base de elementos reales, que es lo que es la novela finalmente, ¿no? ¿Qué sintió Amalia sabiendo que era la primera aviadora de Sudamérica que estaba dando un examen final de aviadora? ¿Qué sentían sus nervios, su cuerpo, su cerebro? Y eso es la capacidad que tiene como escritora de inventar, es decir, sentir que era yo quien viajaba, quien estaba viviendo la personalidad de Amalia. Y ahora, hablando más de la vida de Amalia, de cómo era ella, ¿cómo nos podemos imaginar a una mujer potosina en sus 20 y tantos años, en una sociedad tan conservadora? ¿Cómo ella ha logrado romper estas reglas de la sociedad para cumplir un sueño? Eso es lo más interesante, ¿no?
porque sabemos que incluso hoy, siglo XXI, las mujeres tenemos todavía muchísimas limitaciones por la sociedad que ha construido contra o por nosotros, no sé, una serie de vallas y de restricciones. ¿Cómo se sintió ella siendo una mujer en una época mucho más antigua, en 1922, rompiendo esas normas? Yo creo que ha sido maravilloso, ha sido algo como una aventura distinta de la de ser aviadora, la aventura de ser mujer en una época en la que solamente se permitía o ser monja o cocinar. Entonces creo que fue por eso la pionera de Sudamérica en la aviación, ¿no? Yo considero que muy valiente, porque era muy inseguro todavía todo lo que pasaba con los Curtiss, había accidentes constantemente, y ella aún así desafió todo, desafió la cocina, desafió la beatitud que debían tener las mujeres, modelos de vírgenes, y se atrevió a volar. Y es interesante como vemos en el brevet, por ejemplo, que el brevet estaba impreso para aviadores, todo en masculino, y luego pone a alguien, seguramente el director de la escuela de aviación, con una letra a mano dice, primera aviadora, porque eso era simplemente al señor Tantos aviador de haber logrado conseguir un brevet, pero a ella había que ponerle algo distinto y por eso puso a mano primera aviadora. Es fabuloso. En Espacio nos encontramos conversando con una escritora reconocida a nivel nacional y también internacional, Gaby Vallejo, quien nos está contando cómo ha escrito la maravillosa historia de una mujer potosina que ha roto todas las normas de su época. Gaby, ¿cómo Amalia logra apasionarse por la aviación? Usted que la ha conocido a través de toda esta investigación que ha logrado hacer de ella. Bueno, yo creo que fue algo como un sueño de infancia. Parece que ella estuvo siempre emocionada, apasionada con la idea de los globos aerostáticos que por entonces existían, porque en algunos testimonios que ella ha dejado habla de que tenía una pasión por ir a la biblioteca de Potosí a buscar datos acerca de qué pasaba en plena guerra, Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, no estoy muy segura, pero donde se utilizaban estos aparatos para la misma guerra, ¿no? Entonces, ella cuenta que la bibliotecaria de una biblioteca de Potosí le reservaba materiales que le llegaban sobre estos globos. ¿Qué quiere decir ya? Que incluso la bibliotecaria estaba ya contagiada de Amalia, de esa pasión que tenían por leer ese tipo de aventuras, digamos, relacionadas con la guerra y con el violar el espacio aéreo con los globos aerostáticos. ¿Sí? Además estamos hablando de una época en la que en Bolivia todavía no había muchos aviadores o aviones, ¿no? Es una época en la que se recibía tal vez información de otros países, de Estados Unidos, de Europa sobre los primeros aviones. Claro que sí, claro que sí. En Bolivia no había prácticamente aviación porque no había escuela de aviación, tampoco aeropuertos y hasta creo que ni pilotos, porque se habla más bien de Amalia, que ayudó muchísimo a la fundación de una escuela de aviación en Bolivia. Gracias a ella se vitalizó la idea y se consiguió que el Estado implementara una nueva profesión, diríamos así, la de aviación. Entonces podemos decir que Amalia Villa de la Tapia ha sido impulsora para la creación de la Fuerza Aérea Boliviana. Exactamente, exactamente. Hay documentos en los que ella ha solicitado y además le han respondido también y ha hecho que otras personas, comandantes del ejército, en fin, se interesaran por la fundación de este organismo, ¿no? Que al final ha cambiado muchísimo la vida del país gracias a esta creación o fundación. Y Amalia registra todos esos datos en libros que ella ha publicado. Se llama Alas de Bolivia y son 3 tomos con fotografías, con una serie de informaciones
acerca de cómo ha nacido y cómo se ha desarrollado la aviación en Bolivia. Alas de Bolivia, tomo rojo, amarillo y verde, que simbolizan justamente la bandera boliviana. Además historiadora también. Además historiadora de la aviación, tiene muchos libros que están registrados en el libro, en la bibliografía de Amalia Villa de la Tapia, porque no solamente fue aviadora, sino que ha sido una persona apasionada por la lectura, por la escritura, tiene libros, tiene folletos y además, bueno, creo que tanto amó la aviación que ella registró para sí misma, empezó para sí misma, conservando documentos y objetos que luego fueron a formar el famoso museo llamado Acervo Amalia Villa de la Tapia, que es el Museo de la Aviación Boliviana. El primer museo de la aviación boliviana. Sí, sí, exactamente. Volviendo un poco atrás, hay un evento que me llama mucho la atención de la vida de Amalia Villa de la Tapia, es que ella, para poder obtener su brevet como piloto, tenía que hacer su examen en un avión propio. Y logra movilizar a todo el pueblo potosino para que la apoye. ¿Cómo logra eso, Amalia? En una época, estamos hablando de los 20, donde todavía la sociedad es muy conservadora, ¿no? No se le permite a la mujer otro tipo de espacios, menos los públicos. La mujer todavía no podía votar. Entonces estamos hablando de una época muy complicada para una mujer. Sí, sin duda. Por entonces, según las normas o reglas que tenían las escuelas de aviación, el piloto debía pagar la compra de su propio avión, porque eran aviones chiquitos, el Curtiss, no solamente daba para el piloto y el copiloto. No eran aviones de carga ni aviones de pasajeros, no eran aviones comerciales. Por tanto, como estas escuelas estaban vinculadas con la fabricación de los aviones, tenían algo así como la obligación de pedir que sus alumnos egresados hicieran el vuelo de iniciación en su propio avión. Amalia estuvo seguramente completamente bloqueada con semejante información, pero le apoyaron mucho escritores y la prensa de Potosí. Realmente se movió Potosí para comprarle un avión. Imagínense semejante osadía, semejante hecho. El hecho de que ella haya conseguido que una población como Potosí les hiciera una serie de actividades para una colecta en favor del avión. El avión estuvo, el avión se compró, sin embargo, por cosas tan extrañas, pero tan comunes en nuestro país, desapareció el dinero, o no sé qué, algo así está registrado en la historia de Amalia, pero el avión que estaba destinado para Amalia Villa de la Tapia estuvo. Ya se compró, sin embargo nunca se ha sabido que Amalia haya volado en ese avión. Más bien fue un periodista que no recuerdo con precisión en este momento, pero está en el libro, que consiguió escribir al director de la Escuela de Aviación de Lima para solicitarle que le ayudaran a Amalia Villa de la Tapia en hacer el vuelo inicial, el vuelo de como diríamos, de graduación en un avión prestado. Y realmente hay documentos, y es muy lindo ver cómo se emocionaron también en el Perú por una mujer tan valiente, y le dieron un avión de préstamo, y fue un avión prestado, no el avión que había colectado la ciudad de Potosí. Es que no se sabe qué pasó. Y se dice que por rumores que los primeros aviones de Bolivia se han conseguido con la colecta que se hizo para Amalia Villa de la Tapia. Sí. Es una de las grandes incógnitas, pero al mismo tiempo una grande decepción de Amalia Villa de la Tapia, porque en favor de ella se hizo una colecta, se movió una ciudad entera y el avión desapareció. Sí. Pero a pesar de todo esto, ella logra su brevet, logra dar ese examen, además con una nota altísima. Sí, excelente, y descripciones del vuelo, pero maravillosas. Y después, ¿qué pasa con Amalia? Logra su brevet, da el examen con una excelente nota, ¿y qué pasa con Amalia? Bueno, yo creo que ella seguía soñando con otros brevets, con un brevet de Amalia Villa de la Tapia, aviadora de guerra, porque viajó a Francia y ella consiguió otro brevet segundo
que es maravilloso, aviadora de guerra. O sea, un triunfo personal, pero sin embargo se convierte otra vez en una decepción, una desilusión. Porque cuando Amalia se ofrece durante la guerra del Chaco al ejército boliviano participar como aviadora de guerra, yo no sé si otra vez el machismo construido por entonces o qué determinó que el ejército dijera y respondiera a Amalia ante su solicitud. No se permiten mujeres en el ejército boliviano. Entonces podríamos haber tenido una heroína en la guerra del Chaco con semejante currículum, pero no fue posible y yo creo que sufrió bastante Amalia. Claro, porque valor nunca le faltó. Nunca, nunca. Como mujer, el no haber conseguido que su propio país la acepte como aviadora y en una época tan conflictiva como fue la guerra del Chaco. Claro. Sí. ¿Y cómo han sido los últimos años de Amalia Vigía de la Tapia? Bueno, yo creo que la soledad ha sido una de las características de su vida, porque ha sido muchas veces envidiada por inalcanzable por muchos aviadores que no habían alcanzado a lograr los triunfos que ella tuvo de vuelos tanto en el exterior como en Bolivia. Me parece que ella murió en una soledad casi total, porque se conocen datos interesantes sobre sus últimos días, cómo fue encerrada en la casa donde estaba viviendo involuntariamente por la persona que le hacía el aseo o la atendía, que la dejó un fin de semana, un sábado, un domingo, y cuando la encontraron estaba realmente ella muy mal, en una situación inhumana, porque solo es posible eso para una mujer olvidada, abandonada en su vejez. Sufrió una inmensa soledad, porque eso es solo posible para una mujer que está sola. Decidió venir aquí a Cochabamba y vivir los últimos años con una sobrina, Alinka Sáenz, que la acogió y la atendió hasta los últimos momentos de su vida. Lastimosamente Alinka ha muerto y no se ha podido conseguir más datos sobre ella. Sin embargo, había muchas fotos que tenía, muchos documentos que los ha dejado a un escritor, historiador boliviano también, que es el señor Crespo, que según él me ha dicho también ha enviado a una oficina estatal oficial de museos las fotos de Amalia Vigía de la Tapia, de Nato Crespo. Gaby, ¿usted cree que el precio de ser una mujer valerosa que se ha animado a romper las reglas de su época habrá sido la soledad de Amalia? En parte sí, porque una mujer no casada, sin hijos, termina en soledad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bastante determinante. Además, no creo que haya habido un hombre para ella, un hombre que la haya superado como ser humano, que haya tenido las lecturas y la escritura que ella tuvo, que haya tenido la valentía de romper esas reglas, esas normas de la época. Yo creo que no hubo un hombre como para ella y por eso que decidió ser soltera, no tener hijos, aunque es tan absurdo ahora en nuestro siglo donde sin tener marido podemos tener hijos, sí, sin ningún problema, pero ella no pudo en ese aspecto. Y creo que la soledad es lo último que sintió, no el agradecimiento de Bolivia, no el agradecimiento de los otros aviadores. Claro, tuvo un agradecimiento grande de parte del expresidente Barrientos Ortuño, que también era aviador. Yo creo que eso es lo que le permitió a él entenderla a la mujer aviadora. La pasión. Sí, compartir la pasión de volar, porque él fue quien le dio el título de coronela de la aviación boliviana. Que además la dan cuando ella ya tenía 65 años, más o menos. Sí, sí. Algo que me parece interesante también, el orgullo que tenía ella de haber sido la primera aviadora o aviadora que jamás estaba en un acto público sin su uniforme. Todas las personas de la ciudad de La Paz con las que he conversado siempre me hablan de que era chiquitita, bonita y que no aflojaba el uniforme de militar. Muy orgullosa. Sí, muy orgullosa. Para finalizar, señora Gaby,
¿Por qué los bolivianos y los potosinos debemos recordar y reconocer a la coronela Amalia Villa de la Tapia? Bueno, es una pregunta que de algún modo se ha explicado por todo lo dicho hasta ahora, pero claro, es imperdonable que en Potosí no exista una calle o una plaza o una escuela en homenaje a semejante mujer, que la hayan borrado del todo. Es inexplicable, porque a mí me parece que cuando he llegado a Potosí y a presentar el libro de Amalia, me decían, no sabíamos, nunca habíamos escuchado de ella. Eso es imperdonable para un pueblo como potosino. Y yo, a la declaración que hice en la prensa ese día, no volveré mientras no exista esa posibilidad. Un reconocimiento. De un reconocimiento. Muchísimas gracias. Hemos estado con la escritora reconocida a nivel nacional e internacional, Gaby Vallejo, que nos ha contado cómo ella ha logrado encontrarse con el espíritu de la famosa y reconocida coronela Amalia Villa de la Tapia y escribir el libro Amalia desde el espejo del tiempo. Muchísimas gracias, señora Gaby. Muchas gracias a ustedes, a Espacio, que realmente ha dado un espacio merecido a una mujer que no tenía por qué ser olvidada. Yo acuso frente a estas cámaras al pueblo potosino, que tuvo el vigor de comprarle un avión y que luego ha tenido, no sé si es el pecado, pero el daño de olvidarla a una mujer tan grande, que hace mucho ya debía haber sido reconocida con una plaqueta en la casa donde nació, que incluso yo he ido a buscar, llegando a Potosí, los lugares por donde ella pasó, en la calle Nogales, y no encuentro ningún dato sobre ella. Nadie recuerda, todo el mundo la ha olvidado. Claro, ella no ha vivido mucho en Potosí, quizá ese es el factor, pero estamos a tiempo para reconocerla y para darle el sitio, orgulloso para Potosí, de darle el sitio que se merece semejante mujer. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes, Mónica. Y así hemos llegado al final de este programa Espacios. Hemos conocido la grandiosa historia de una gran mujer potosina, Amalia Villa de la Tapia. Les invito, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro siguiente programa.